Hola a todos. Bienvenidos al canal. Yo soy 04 y les traigo el capítulo 1 de mi fanfic. Una nueva oportunidad. La jaula era un cubo de hierro oxidado, apenas lo suficientemente grande para sentarse con las rodillas pegadas al pecho. El suelo estaba cubierto de paja sucia y excrementos secos, y el aire olía a miedo rancio, a sudor viejo y a algo metálico que Héctor identificó de inmediato: sangre. Se limitó a observar, como siempre había hecho. Sus ojos recorrieron las sombras de las jaulas vecinas, catalogando detalles sin darse cuenta. Un hombre encadenado que tosía sangre contra la tierra. Una niña que se mecía abrazando sus rodillas, murmurando palabras sin sentido. Un grupo de 3 que hablaban en voz baja, usando un idioma roto, una mezcla extraña de español mal pronunciado y sonidos guturales propios de este mundo. La mujer mayor de la jaula contigua volvió a mirarlo. Sus ojos eran pozos vacíos, pero en ellos Héctor reconoció algo familiar: el desgaste de una vida entera soportando lo insoportable. ¿Nuevo?, dijo ella, con una voz áspera, como papel raspando metal. No durarás. Te romperán como a todos. ¿Naciste para las minas o los campos, como nosotros? Héctor inclinó la cabeza sin responder. Escuchó. Siempre escuchaba. Los guardias patrullaban el lugar, ponis humanoides velludos con cuerpos robustos, con ojos de muchos colores. Sus cascos resonaban contra la piedra fría mientras hablaban entre ellos en su lengua gutural, relinchos cortados por gruñidos. Aún así, Héctor lograba captar palabras sueltas. Trabajo. Campo. Castrado. Cada vez que oía esa última palabra, algo se le helaba por dentro. Pasaron días. O noches. El tiempo se diluía en la penumbra perpetua del recinto, iluminado solo por antorchas que chisporroteaban humo negro y hollín. Les daban sopa aguada en cuencos de madera astillada y pan duro como piedra. Héctor comía despacio, guardando fuerzas, observando patrones. El guardia viejo cojeaba al final del turno. Y los jóvenes eran brutales, sobre todo al amanecer. Nos sacaban a golpes para inspecciones. Nos obligaban a caminar en círculos bajo la luz parpadeante, midiendo su resistencia con varas que cortaban la piel como cuchillas. Héctor resistía. Ya que su cuerpo es joven, ese regalo cruel tras morir en su mundo, no fallaba. Los músculos respondían, la piel cicatrizaba rápido. Pero los equipos lo notaban. Murmuraban entre ellos una palabra que Héctor aprendió a temer: anomalía. Una mañana, o lo que pasaba por mañana en ese infierno, lo arrastraron por primera vez a los campos. Le colocaron un yugo de madera pesada sobre los hombros y una cadena al cuello. Los equinos los azuzaban con látigos trenzados de cuero y espinas que silbaban en el aire antes de morder la carne. El trabajo consistía en romper roca. Golpe tras golpe, con picos romos, hasta que las manos sangraban y los músculos pedían tregua. El sol quemaba sin piedad, y el polvo se pegaba a la piel como una segunda capa de suciedad. Héctor callaba. Observaba. Guardias que rotaban al mediodía, los débiles que caían primero, humanos que, en las sombras, escondían fragmentos de piedra afilada. Fue en el tercer día de trabajo compartido cuando conoció a Marco. Era flaco, de unos 30 años, con cicatrices viejas recorriéndole brazos y espalda como mapas de derrotas. Movía el pico con precisión, sin gastar energía de más. Sudaba menos que los demás. No mires tanto, susurró Marco, sin dejar de trabajar. Si creen que pensás, te marcan. Y si creen que planeas algo, peor. ¿Cuánto llevas acá?, preguntó Héctor en voz baja. Marco soltó una risa seca. Desde que tengo memoria. Nací en una aldea humana al sur y me capturaron de chico. Héctor asintió. ¿Vos?, continuó Marco, mirándolo de reojo. Vos no sos como los demás. Tenés cuerpo de alguien que no fue criado para esto. Héctor dudó. Callar lo había mantenido vivo toda su vida, pero algo en Marco no sonaba a amenaza. Vengo de otro mundo, dijo al fin. Morí allá. Enfermo. Desperté acá. Marco se quedó en silencio unos segundos. Luego negó despacio con la cabeza. Claro, murmuró. Ya vi ese tipo de locura. El encierro hace estragos. Algunos inventan pasados para no quebrarse. No estoy loco, respondió Héctor, sin alzar la voz. No dije eso, contestó Marco. Dije que entiendo. Si pensar que venís de otro mundo te ayuda a no rendirte, seguí creyéndolo. Héctor no insistió. Supo que no serviría. Desde ese día, se volvieron aliados silenciosos. Compartían migajas, agua turbia y miradas cómplices.
Marco le enseñó a envolver las manos con paja para amortiguar el impacto del pico, a encorvar los hombros para parecer más cansado de lo que estaba, y a no sostener la mirada de los guardias más jóvenes, los más impulsivos. Héctor, por su parte, observaba. No hablaba de planes. Nunca lo había hecho. Su vida entera había sido así. Sobrevivir entendiendo primero, actuando después. Aprendió los horarios. No con relojes, sino con sombras. Cuando el sol quedaba justo sobre la torre de vigilancia, 2 guardias se retiraban a beber. Cuando el viento cambiaba y el polvo se levantaba, los látigos se usaban menos. Contó pasos entre jaulas. Midió la distancia del campo al primer grupo de árboles. Vio dónde el terreno se hundía y dónde las rocas formaban desniveles. También observó a los humanos. Los que todavía reaccionaban rápido, los que fingían estar rotos, pero no lo estaban, y los que, llegado el momento, solo servirían para retrasar a los guardias. Eso le pesaba, pero no lo decía. Por las noches, Marco le murmuraba información. El bosque del oeste es traicionero, susurró una vez. Raíces como trampas. Los equinos odian entrar ahí, pero sueltan perros. ¿Y el norte?, preguntó Héctor. Marco negó despacio. Terreno abierto. Te cazan fácil. Otra noche. Los carros se aseguran con estacas de madera, no metal. Viejas. Si se quiebra una, parece accidente. Héctor asintió en silencio. Empezaron a guardar cosas. Nada obvio. Una lasca de piedra escondida en la paja. Un trozo de cuerda gastada. Un clavo torcido que alguien había arrancado de un yugo roto semanas atrás. Nada de armas. Herramientas. Una madrugada, durante una inspección, Héctor tropezó a propósito. Cayó mal. Se quedó unos segundos más en el suelo de lo necesario. El guardia lo pateó, impaciente. Marco lo vio todo. Te están mirando más, le dijo esa noche. Sos fuerte, y eso nunca pasa desapercibido. Entonces no queda mucho tiempo, respondió Héctor. No era una queja. Era un cálculo. Esperaron. Un día, uno de los guardias veteranos enfermó. Al siguiente, el relevo quedó a cargo de 2 jóvenes que competían entre sí a base de gritos y golpes innecesarios. Marco sonrió apenas. Mañana nos vamos. No explicó más. Esa noche nadie durmió. Héctor repasó todo en su cabeza. El carro mal asegurado, la estaca de madera, la posición del sol, el viento de la tarde. Pensó en cuántos correrían, y cuántos no. No era un héroe. Nunca lo había sido. Pero tampoco iba a morir ahí. Cuando el sol empezó a levantarse, Héctor cerró los puños. Un guardia llegó para sacarlos a trabajar como siempre, y la oportunidad llegó sin aviso. Un grito estalló al otro extremo del campo. 2 guardias discutían a los empujones, relinchos furiosos mezclados con insultos. Uno tiró el látigo al suelo. El otro le respondió con un golpe. Marco no miró a Héctor. Solo dijo: ahora. Héctor ya tenía la lasca escondida en la palma. Se agachó como si el cansancio lo venciera y, en el movimiento, cortó la cuerda que unía su yugo al de Marco. El roce fue mínimo. Preciso. El hierro cayó al suelo con un golpe seco. Marco reaccionó al instante. Se lanzó contra el guardia que tenía al lado, empujándolo. ¡Corran!, gritó. El caos explotó. Algunos humanos se quedaron paralizados. Otros reaccionaron por puro instinto. Héctor arrancó la cadena de su cuello con ambas manos y la lanzó contra la cara del guardia más cercano. El equino gritó, sorprendido, y cayó de rodillas. Un látigo silbó. Rozó la espalda de Héctor, arrancando de piel. No frenó. Corrió. Los campos se convirtieron en una estampida desordenada. Cascos golpeando tierra. Gritos. Órdenes que nadie obedecía. Flechas surcando el aire. Uno cayó a su izquierda. Otro rodó por una pendiente. Marco corría a su lado, cojeando, pero sin frenar. Al bosque. Rugió. No miren atrás. La línea de árboles apareció como una muralla oscura. Héctor sintió como algo le rozaba la oreja. Una flecha se clavó en el suelo donde había estado un segundo antes. Entraron al bosque. Siguieron corriendo hasta que los pulmones quemaron. Recién entonces se dejaron caer. Héctor apoyó las manos en las rodillas, jadeando. Marco se sentó contra un tronco, apretándose el costado. «¿Estás?» empezó Héctor. «Vivo», respondió Marco. «Eso alcanza». El silencio del bosque no era amable, pero tampoco era una jaula. A lo lejos, se oyeron cuernos. Ladridos. Búsqueda. Marco levantó la vista.
No termina acá, dijo. Pero ya no somos suyos. Héctor miró sus manos ensangrentadas. Jóvenes. Temblando. Por primera vez desde que murió en su mundo, se sentía vivo. Y eso, era suficiente por ahora.